Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Bienvenido a otra semana al podcast de Bad Habit. Hoy volvemos con el segmento de noticias, solamente nosotros tres, Colado, Richie Pinzón como siempre. Esperamos que estén todos bien. Esperemos que no se hayan contagiado todavía, como algunos de nosotros. Cacho. Como todos los otros miembros de este podcast, excepto, la Exactamente. verdad, ustedes dos se han aguantado bien, loco. Aunque Merecimos un yo premio. apuesto que el próximo al que le da COVID es el José. No es por desearte mal, amigo, solo creo que yo que primero, si es que tiene que ser entre tú y el Pinzón, tal vez te veo a ti más probable el siguiente. Les recuerdo que yo no salgo para nada y que respeto las normas de sanidad básica. Loco, a mí creo que me dio COVID yendo a recoger el periódico en la esquina. No sé, no tengo idea cómo me dio. Pero bueno. No le Sí, desees ajá. de mal a la gente. Pero bueno, recuerden. Bueno, recuerden que esta semana no tenemos más material de Lazo. Parece que los asesores le dijeron que cerrara la boca, lo que nos da mucha pena. O no sé qué piensan ustedes de eso. A mí sí me da un poco de pena, pero por suerte hay otros dos candidatos que sí dan material, como Alvarito y su caminadora. Excelente material. y, y Abdalá Bucaram, que a la final el tribunal electoral dijo que sí podrá ser candidato. La verdad no le hice motivos, porque dije, no, no voy a leer estos motivos, es muy estúpido porque le dejan hacer a una persona que tiene un juicio pendiente, que tiene una orden de arresto, ser candidato, y no sé, me parece, no sé qué le pasa a este país judicialmente, o sea, no he vivido tanto tiempo para pensar si es que esto es algo que ha pasado en Ecuador siempre. Tendría que volver a revisar los libros de historia, tal vez sí. Creo que lo primero que hay que decir sobre este tema es lo siguiente. Los asambleístas en Ecuador parecen ser muy poco queridos de maneras generales. No sé, supongo que puede decirse que más útil que un asambleísta en Ecuador es, no sé, es la pelota de fútbol con la que están jugando un partido ahorita mismo. Probablemente sea lo más inútil que hay realmente. Pensemos un segundo en lo que significa ser asambleísta en Ecuador. Repartir hospitales, falsificar carnets. Por ahí dicen que también tuvieron algo que ver con las canastas con sobreprecio, medicinas con sobreprecio. Así podemos llegar a un largo etcétera. Así que cualquier persona que se esté lanzando de asambleísta en estas fechas, primero, no es algo admirable y piensen dos veces antes de poner que se lanzaron de asambleístas en su CV. Van a quedar peor de lo que ya se ven. A mí lo que me parece súper interesante es que al menos este año electoral tenemos full candidatos jóvenes. Entonces, bueno, excepto Esteban Cobo, tú tienes, no sé, mi misma edad creo, pero tienes la mente de un tipo de 60 años, incluso más. Pero no sé, Ricky, Alvarito es, Alvarito es el más joven de espíritu, pero. Y en esta Obvio. caminadora el man parece que los años no le pesan para nada. Obviamente, yo creo que personas como Alvarito y Adalá tienen la vitalidad de un chico de 18, de 12 años en su pleno desarrollo, igual de bipolares. La cosa, la cosa sobre eso es, tú mencionaste a Esteban Cobo, que seguramente si es que llega algún día a escuchar este podcast, cosa que no creo, Esteban Cobo es la representación de que no importa si eres joven o viejo, siempre puedes ser un conservador de mierda. Y espero que, por favor, censures de ese de mierda, porque lógicamente tal vez nos desmonetaricen y también este desmonetarizar por si acaso. Pero es la muestra más pura de que no importa qué suceda, siempre va a haber un ecuatoriano huevón, sin importar la edad, que va a decir sí a las armas, sí a los toros, no al aborto y no a cualquier libertad individual. Sí, es una buena lección. Siempre tenemos que recordar eso. No importa la edad. Aunque supongo que probablemente la mayoría de gente joven tiende a ser un poco más progresiva, pero claramente no siempre. y mientras van creciendo, al menos yo lo que he visto es que tienden a cambiar de ideología un poco, pero eso ya es otro tema. Siguiendo con las noticias de Ecuador, hay que hablar sobre todo de un tema que estalló ya los últimos días de esta Wow, wow, semana. wow, espera un segundo. Acabas de decir que mientras van creciendo van cambiando de ideología. Sí, como los Richie, hippies. Los Richie, hippies, ¿te sientes menos comunista
conforme pasan los meses o más comunista? Más. Creo que el Emilio se refería a más. No. Se Es vuelven más que radicales con la edad. si vamos a entrar a este debate, sí quiero poner el ejemplo de los hippies, que en teoría podrían ser al menos mis padres que nacieron en la época de los hippies, que supuestamente eran más de izquierda, querían los derechos de la naturaleza y bla bla bla, y amor y paz, pero mientras fueron creciendo, dicen, muchos de ellos se convirtieron en empresarios, en hombres de negocios, se hicieron súper conservadores. Entonces, no sé, es como que full hipócrita con Eh, su yo adolescente. Tocaría investigar y hacer un seguimiento en los Estados Unidos, porque Emilio, te recuerdo que nunca existió el movimiento hippie en Ecuador. De hecho, creo que en esta época nuestros padres eran más conservadores que curen Navidad, así que F por el movimiento hippie ecuatoriano. Eso sí es verdad, pero te acuérdate que en esa época también nació el Alfaro Vive Carajo, entonces se podría considerarse un movimiento de izquierda, que no sé qué tanta, digamos, tanta aceptación tuvo, sí que sí, hubo gente que le justificó como han justificado a veces algunos, por ejemplo, a Pablo Escobar en Colombia, a pesar de todo lo que hizo. Entonces habría que ver. Sí, supongo que tocaría ver, pero te recuerdo que lo que pasó con Alfaro Vive Carajo es que no llegaron a crecer. Si no, pregúntale a León Febres Cordero qué hizo con ellos. Sí, pero eso es otra historia también, otra discusión. Si Y quieren que hablemos de Alfaro Vive Carajo, déjenlo en los comentarios. Ese puede ser exactamente, un buen tema, pero nos tocaría investigar bastante. así es. Y bueno, ahora sí, volviendo a otra de las noticias de esta semana, tenemos que hablar de, como dije, que fue bastante para algunos. Yo no diría reconocido, pero tal vez en Ecuador sí, no sé qué tanto fuera de Ecuador, pero el cantante, músico, Mateo Kingman, que creo que es un músico independiente, si no estoy mal, fue acusada por la directora Ana Cristina Barragán de violencia de género. No creo que sea necesario como que adentrarnos en los detalles de todo lo que Ana Cristina mencionó, todo el abuso tal vez psicológico y también de la violencia sexual, pero sí es importante mencionar que es un poco indignante cómo la industria independiente de Ecuador, por lo que he leído de varios testimonios de estos días, han encubierto no solo a Kidman, sino que dicen que es una tónica bastante común en la industria ecuatoriana. Y también, no sé, me gustaría sobre todo condenar estas acciones de Kidman y apoyar a sus víctimas, que Ana Cristina y las otras dos mujeres que decidieron dar un paso hacia adelante para denunciarle. No sé si ustedes tienen algún comentario sobre el caso. Lo primero es recordar que, si mal no recuerdo, un integrante de Sudacaya este mismo año fue acusado igual de violencia de género. Si mal no recuerdo, que me equivoco de la banda, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, no hay que decir mucho sobre este tema más que invitar a las personas, en especial a las víctimas, a que hablen, porque creo que por mucho tiempo en la cultura ecuatoriana, que es principalmente machista, se ha ocultado mucho de este tipo de problemáticas, lo cual, no sé, es triste y no va a dar seguridad a ninguna mujer de estar tranquila en el país. Ese tipo de tónicas tienen que desaparecer y sin importar a quién se lleven, sean políticos, personas famosas, todos a mi criterio deberían caer y aceptar las consecuencias. Lo que tú decías de la industria musical, Emilio, es interesante porque aunque la música sea un espacio donde muchas veces se ven valores progresivos, donde se ha cultivado una cultura radical o donde se dan a mujeres, a gente de la comunidad LG, QVT, etcétera, etcétera, a todas las personas que tal vez puedan estar marginalizadas, darles un espacio para que se expresen y ganen notoriedad, pero al mismo tiempo es verdad que en la música hay problemas bastante fuertes, igual de violencia de género, de discriminación y de abuso hacia las mujeres, o sea, en muchos espacios. No va solo esto de la violencia directamente en una relación, pero también va más allá, o sea, en cuestiones de qué oportunidades se les dan, qué tanto se les toma en cuenta. Entonces, es la cantidad de problemas que vemos en otras profesiones aparecen también ahí en la música y a veces aparecen incluso más acentuadas. No es algo que nos esperamos, pero está definitivamente presente ahí.
Exactamente, y justo hablando de eso, a mí lo que más me enfermó de todo eso es ver cómo mucha gente en las redes sociales querían justificarlo a Kingman porque para ellos tiene talento y es un genio musical, y que para mí, en mi perspectiva, Mateo Kingman hace una forma de apropiación cultural sin darle el debido crédito a las comunidades indígenas de donde saca todos los ritmos musicales que él hace. Pero tampoco creo que solo porque alguien tiene talento se le debería justificar cosas tan, no sé, tan horribles como violentarle a una mujer. Y es algo que pasa en, como tú dices, en todas las distintas profesiones. Supongo que tal vez en profesiones se sabe menos, pero yo creo que es importante que también estas personas, estas figuras públicas sepan que no son intocables y que la sociedad aprenda que si estas figuras públicas son intocables, no son intocables, perdón, una gente común y corriente tampoco será intocable. Y es hay un mensaje fuerte que hay que dar, que como José también si se tiene que llevarse a quien sea, tiene que llevarse a quien sea, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, también pienso sobre todo hablando de la cultura de la cancelación, que creo que ya hemos tocado este tema, que es mucho más fuerte en Estados Unidos que acá. Sí creo igual que siempre hay que darle oportunidad a las personas de cambiar, de demostrar que han cambiado y que han madurado, pero si es que esas personas siguen un patrón como lo han hecho, por ejemplo, Mateo Killman o muchos otros cantantes, también hacerle, no sé cómo es la palabra en español, pero es accountable por sus actos. Entonces creo que es muy importante que estas cosas se sigan dando. Obviamente no por todo, no hay muchas cosas que la cultura de la cancelación es cajera, pero hay cosas que sí son muy importantes. Cierto, muy cierto. Sobre este tema, ya creo que para terminarlo, solo queremos decir que en este canal nos gustaría poder hablar mucho más de las estupideces que hacen los candidatos y cualquier político, y menos de este caso de violencia de género, porque si se dan cuenta es segunda semana seguida que vamos tocando esta tónica. La anterior semana la hablamos en el marco de Diego Armando Maradona y bueno, ahora tenemos a un artista ecuatoriano que está envuelto en este tema. Definitivamente es algo que debería desaparecer y también no debe ser únicamente algo exclusivo también de famosos, porque no hay que olvidar que el machismo, la violencia de género está presente en muchas aristas de la vida y en especial en países tan marcados al machismo como es el caso de Ecuador. Así es. Y bueno, continuando con el último tema que vamos a hablar de Ecuador hoy, es que últimamente me han llegado muchos correos de la plataforma Change. Si no saben que esta plataforma es una plataforma para hacer peticiones, que mucha gente firma sobre un acto, por ejemplo, quiero justicia para este perrito y la gente firma. Y esta semana en particular me han dicho que firme en contra del Tratado de Libre de Comercio de Ecuador con Estados Unidos. Yo quiero ayuda de Ricky y de José para decirme por qué hay cosas, qué hay pros de firmar un tratado libre y cuáles son sus contras, porque antes de Correa muchas veces intentó firmar y después con Correa como tomó esa postura del antiimperialismo. ¿Tú pueden tal vez reformar, masticarle un poco, de reformar cómo ha sido, o sea, qué tiene detrás todo este tratado libre de comercio y si es positivo para Ecuador? Richie Vaya. A ver, a mí lo que me parece medio chistoso es que muchas veces, tanto a favor o en contra, la gente ve acciones como estas de un tratado de libre comercio como que va a cambiar todo, así todo el mundo va a cambiar, ¿no? Entonces hay gente que dice, si firmamos un tratado de libre comercio, las pequeñas y medianas empresas van a ser súper exitosas, vamos a lograr exportar mucho más, va a llegar inversión al país, se va a motivar el crecimiento del sector privado, por ende vamos también a llegar a un punto donde los salarios empiezan a subir, se mejore la calidad de vida. O sea, todo puede hacer el Tratado de Libre Comercio. Tú lo que digas lo va a hacer. O sea, Tratado de Libre Comercio y vamos a tener el mejor gobierno de la historia, etcétera, etcétera. Entonces me parece medio chistoso, pero a veces también hay la postura opuesta que es, si firmamos un Tratado de Libre Comercio, o sea, se va a destruir la industria interna que existe del Ecuador, la competición que va a entrar de afuera va a hacer que los empresarios ecuatorianos no puedan competir, los salarios van a bajar mucho porque va a haber esa presión que busca prácticamente la mano de obra más barata que puedas encontrar.
y si es que vamos a liberar las regulaciones y protecciones que tenemos tal vez con nuestras industrias locales, eso lo que va a hacer es destruir industrias y por lo tanto generar desempleo y llevar a una situación donde los salarios sean más bajos, etcétera, etcétera. Entonces, pues de lado y lado argumentar cosas que son prácticamente completamente lo opuesto. Y eso me parece chistoso porque vas a ver mucha gente en las redes sociales, en el internet, diciendo cosas absolutamente opuestas. Ahora, realmente analizar qué probablemente sucedería en el caso del Ecuador con un tratado de libre comercio, yo creo que toma mucho más trabajo. O sea, y creo que es bastante complicado. No sé si es que puedes fácilmente decir es lo uno o es lo otro. Así que no sé, José, ¿tú qué piensas? Ya que tú eres nuestro experto en economía, ¿aquí crees que hay hay algunos buenos estudios o evidencia empírica para sacar conclusiones de verdad o vamos a seguir solo con la ideología de ya sea Tratado de Libre Comercio nos va a salvar o Tratado de Libre Comercio va a ser el fin del Ecuador? Lo primero que debo decir es que es especialista entre comillas, porque no es así, pero no sé, supongo que históricamente podemos buscar ciertas cosas que han sucedido. Ahora, a ver, antes de continuar esto, les voy a indicar cómo sería un camino idóneo para ver si es que se puede analizar los lados positivos o negativos del libre comercio. A ver si alguna de las brillantes personas y tuiteros de Internet, tanto de izquierda o de derecha, se atreven realmente a dar este paso. Tocaría investigar, uno, qué productos van a entrar dentro de esta dinámica del libre comercio, y lo segundo es hacer un análisis de encadenamiento por medio de matrices de insumo-producto y posteriormente cadenas económicas. ¿Por qué razón? Porque de esta forma tú vas a poder identificar qué cadenas económicas se optimizan, se vuelven más baratas o se pueden desarrollar y cuáles realmente son afectadas. En breves rasgos podemos explorar simplemente, no sé, posibles argumentos. Uno de ellos, como bien Ricky dijo, puedes encontrar argumentos de lado y lado. Una posible consecuencia es que tal vez hay ciertos productos que pueden ser importados de Ecuador con una mayor facilidad porque se mejora de alguna forma las relaciones comerciales con el país. Y esos productos pueden ser productos tipo maquinaria que permitiría un poco más de desarrollo de ciertas industrias en el país. Ahora, ¿qué sucedió post Segunda Guerra Mundial frente a un Estados Unidos un poco consumido, un poco agotado? Porque recordemos que Estados Unidos no es que directamente fue un triunfador de la Segunda Guerra Mundial, como que de un, sino que tuvo que por medio de ciertos entes, que ya los hemos mencionado en este canal varias veces, desarrollar ciertos, por ejemplo, tratados de libre comercio que faciliten la exportación de Estados Unidos de ciertos productos de algunos países. ¿Cómo fue el caso de Ecuador? Ecuador comenzó a recibir productos como el maíz, como granos, que son, que sí pueden ser producidos de manera local, pero comenzamos a recibir estos productos de Estados Unidos. Esto terminó con una destrucción de las industrias, porque lógicamente al inicio no se podía competir. Y la idea realmente de estos productos no era competir, simplemente abarcar mercado. Y ahí está uno de los posibles riesgos que puede haber dentro de este tipo de tratados. Una vez más, tocaría investigar mucho más profundo cómo están los encadenamientos. Y no es algo que simplemente podemos decir, wow, vamos a vender más barato, van a comprarnos más, porque recordemos que somos muy poco competitivos frente a Perú y a Colombia. Y esto no es una propaganda ni nada de esto a favor de Andrés Arauz, por favor, odiamos a ese sujeto. Pero el dólar sí nos limita mucho a cómo podemos jugar con los precios que vendemos al extranjero. Colombia puede iniciar un proceso en el cual pueda vender sus productos de manera más barata sin afectar de esa manera tan directamente a la cadena de producción, afectándole lógicamente, porque va a existir una suerte de caída, por así decirlo, pero no es algo que podemos competir nosotros. Con tratado o sin tratado de libre comercio, eso es algo que definitivamente nos pone en una condición un poco más desventajada frente a este tipo de negocios internacionales. Eso es algo que hay que admitir. No necesariamente vamos a comenzar a ganar competitividad simplemente con un tratado. Ahora, de que es un primer paso y puede ser positivo, como mencionamos, puede ser muy positivo. Puede traer consecuencias negativas, también puede traer consecuencias negativas. La única forma de hacerlo es estudiando, como digo, cómo está el ecosistema económico del país y probablemente incluso así vamos a encontrar suficientes argumentos para estar a favor o en contra.
Entonces, antes de escribir en Twitter si está bien o está mal, recuerden eso. Es un proceso muy largo para definir si algo va a ser positivo o negativo. Algo que sí podemos ahorita decir con más certeza, creo que es, bueno, cuáles son las condiciones económicas del país, porque basado en eso, puedes evaluar estos argumentos de nos podemos volver más competitivos, va a llegar inversión, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita en el país, yo creo que la situación económica está bastante complicada, ¿no? Empezando por ejemplo, los niveles de desempleo, empezando por cómo la pandemia ha afectado las opciones del sector informal, por ejemplo. Entonces, con eso decir, bueno, si es que en realidad vamos encima de esto, tener un tratado de libre comercio, lo que más vamos a tener probablemente es mano de obra barata. Y eso no va a generar necesariamente inversión que lleve a crecimiento, sino lo que va a llevar es probablemente a una baja de salario. Si es que realmente llega a inversión, va a ser inversión no de esa que va a subir la calidad de vida y todo, sino probablemente va a ser inversión que se aprovecha de ese factor, ¿no? Claro, podemos incluso hablar un poco de precarización laboral, pero como decimos, eso es una cuestión de tiempo. Hay que recordar que una verdad innegable sobre el Ecuador es que producimos simplemente materia prima. La materia prima, y esto sí creo que más que evidencia empírica lo sentimos los ecuatorianos, no permite un desarrollo de un trabajo mucho más digno, no permite que se dignifique o que se realmente que impulse el capital humano del país. Entonces, lógicamente, estar frente a un tratado de libre comercio en condiciones de que somos simplemente primario exportadores no es algo tan deseable. Pero si por alguna razón los políticos al momento de haber entablado esta decisión pensaban en una tecnificación y pensaban que esto va a fomentar de alguna forma el capital humano más técnico y va a permitir un desarrollo y una mejor calidad de vida, pues que es así, bienvenido sea un tratado de libre comercio. Pero como decimos, es una cuestión muy delicada y que tocaría identificar varios aspectos. De momento somos un país primario exportador y eso nos pone en condiciones un poco no deseables. Pocas la veo negra para ese tratado. Y cabe recordar que hablando de que Ricky mencionó que capaz un tratado así nos pudiera llevar a una baja de salario a años pasados, que no se iba a aumentar el salario básico. Entonces, que podrías tal vez ser un signo de lo que se vendría si que se firmara un tratado de libre de comercio. Tocaría revisar el tema de las propuestas, principalmente en temas de mano de obra, porque supongo que tiene que haber unas reformas adicionales a las leyes humanitarias que ya de por sí recibieron muchas quejas por este carácter que parecía abusivo o que quitaba dignidad en el tema de la mano de obra. Em, Eso por un lado. Segundo, el tema del salario, y esto tampoco es por defender al gobierno, se puede sustentar en cómo ha sido el nivel de inflación, porque si mal no recuerdo, y esto tocaría revisar otra vez, la variación del salario y la inflación en un año tiene una relación bastante fuerte, a lo menos en el Ecuador. No ha existido una inflación realmente, creo que es del 0,02 o incluso ha sido negativa, por lo cual no me sorprende la decisión de que no existe una variación dentro del salario. Lo preocupante fuera que comenzaran a sacar nuevas leyes humanitarias, entre comillas, que comiencen a afectar las condiciones laborales de las personas. Debe recordar que por más de que se den cambios en el mercado laboral formal, el sector informal juega un rol súper grande. Entonces, podríamos decir que con si es que estamos congelando, tal vez no estamos subiendo el salario mínimo este año, lo que sea, eso va a afectar a un sector de trabajadores, sí, pero también va a dejar intacto otro sector bastante grande que sea que tengas un salario mínimo un poco más alto o no, probablemente no van a estar protegidos por eso. Entonces, si es que quieres hablar de protección a, a mayoría de trabajadores, siempre tienes que considerar cosas que van más allá del salario mínimo también. Y en ese sentido, o sea, considerar un tratado de libre comercio, no sé si es que terminaría beneficiando a ese sector tampoco. O sea, necesitarías algo que sea un poco más universal, que sea garantizado prácticamente a todas las personas como beneficio para mejorar. Así que es bastante complicado, pero
decir que el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, generaría suficiente empleo para absorber ese sector, es algo que yo no considero posible ahorita. En ese sentido, y esto sí hay evidencia empírica y ciertos modelos, creo que, si mal no recuerdo, de carácter más post-keynesiano, que explicaban que los sectores primarios, como es la economía del Ecuador, se ajustaban mucho menos a la absorción de mano de obra. ¿Qué nos referimos a absorción? A que contrato. Significa que este tipo de sectores, cuando llegan a su límite, no es que puedes comenzar a producir el doble o el triple. Y eso va de la mano mucho con el carácter biofísico que tiene esta producción. No puedes obligar, no es que podemos controlar a que el clima esté de una forma y de otra para que comience a crecer más rápido el maíz, o no podemos hacer que la tierra dé abasto para el doble de plantación. El sector primario industrial tiene una limitante tan fuerte que se llama naturaleza. Así es, perfecto con este tema. Vamos a cerrar el tema de Ecuador, solamente mencionar que lamentamos mucho el fallecimiento de el mejor ecuatoriano que ha salido en los últimos años después de los futbolistas, y tal vez Julio Jaramillo, que es el perrito Arthur. Lamentamos mucho la muerte del perrito Arthur. A mí me entristeció full y que cumplió el sueño de la mayoría de ecuatorianos después de la crisis bancaria y creo que después de la pandemia, que salir del país y tener una mejor vida. Es triste, pero es cierto. Y ahora pasando al plano más internacional, tenemos que volver a Estados Unidos ya que hace mucho que no hablamos de Gringolandia y Trump. Que por cierto, quiero empezar diciendo que me cagué de risa con uno de los últimos tweets de Trump que dijo: yo solo quiero hacer que el mundo se detenga de matarse a sí mismo. Fue lo mejor que leí de mucho tiempo. Y fue como que esto debía haberlo dicho yo cuando estaba borracho en algún lugar. ¿Por qué me roban las frases? Voy a empezar a poner copyright a mis frases. Sí, ese estuvo buenazo. Hace rato que no se mandaba uno bueno. Creo que había estado medio deprimido el man, loco. Sus tweets habían bajado de calidad, pero con ese se reivindicó. Sí, estoy de acuerdo. Es lo que tú le dices a un pana en una noche de bielas, mientras estás ebrio. Le dices como que yo solo quiero un mundo de paz y tranquilidad. Mientras por el otro lado hay un tipo golpeándose con otra persona. Estas son las noches de bar que extrañamos en Quito. Ajá, estar borracho diciendo yo solo quiero paz y tranquilidad para todos mientras le metes el pie al man que está buscando pelea y le empujas a la pista de baile, weón. Prácticamente es eso. Sí, ajá, y dejémonos de bromas, Ricky. ¿Puedes darnos un poco de onda y cómo va esa lucha de Trump con la Corte Suprema de seguir intentando decir que Biden ha ganado con fraude y que él ganó las elecciones? Intentaron de todo esos manes. Lo último fue que la Corte Suprema, al parecer ha habido acción por parte del estado de Texas. Ellos eran los que estaban liderando este caso que llegó a la Suprema Corte, pero, o sea, apenas llegó a la puerta nomás y le cerraron en la cara. Porque ni siquiera fue que la Suprema Corte decidió tomar el caso, simplemente dijeron que no tiene sentido lo que estaban pidiendo y lo que pedían era que varios estados donde había ganado Biden, como Wisconsin, Pennsylvania, varios de esos estados anulen sus resultados porque habían cambiado las reglas de las elecciones para obviamente acomodar todas las limitaciones que la pandemia había puesto, pero que cambiar las reglas de las elecciones, en este caso tal vez extender por algunos días hasta cuándo pueden llegar los votos por correo. Eso lo que decía este caso que estaba llegando a la Suprema Corte es responsabilidad de la rama legislativa de cada estado, ¿no es cierto? Pero que había sido hecho por la rama ejecutiva, por ejemplo, por gobernadores o por la rama judicial, las cortes de cada estado. Entonces, que por lo tanto era en contra de la Constitución. Lo chistoso es que, al parecer, Texas mismo había cambiado sus propias reglas del gobernador. O sea, la demanda que ellos estaban tratando de meterle a estos otros estados, las mismas acciones se habían tomado en su propio estado. Así que no tengo idea cuál era su objetivo con eso. Y obviamente muchos otros donde ganó Trump a sí mismo también habían hecho estas acciones. Así que digamos que la Suprema Corte aprobaba y tomaba este caso y decía, sí, sabes que es verdad, es en contra de la Constitución. Los demócratas podrían haber llevado exactamente lo mismo a muchos de los estados que ganó Trump. Así que por lo tanto lo que hubiera pasado es que hubieras anulado los resultados de todo. O sea,
no tenía sentido. Y precisamente por eso fue que la Suprema Corte decidió ni siquiera tomar el caso. Así que con esto ya no sé qué más le queda a Trump. O sea, de que va a seguir, va a seguir. Tuvo un rally ayer, hoy creo, donde obviamente seguía con la misma narrativa de, bueno, Biden va a caer de alguna u otra forma. Había muchos protestantes, manifestantes de la extrema derecha ahí presentes, entonces creo que se tornó violento cuando en cambio llegaron protestantes de izquierda que estaban tratando de parar el rally. Así que no sé la verdad qué más va a seguir Trump. De que va a seguir intentando, parece que va a seguir intentando. Yo me imagino que lo último va a ser el día que le toca salir. El man va a estar amarrado a la silla y van a tener que sacarle unos 4 agentes del FBI cargando, creo. Trump es este me pana mal borracho, parece. Sería una huevada Literal. toparse con el man en un bar, definitivamente. Sí, así es. Y yo creo que solo es un llamado, no un llamar la atención, sino una lección para cualquier candidato en una elección presidencial. Nunca intentes no hacer lo que tu otro candidato haga. Si que el uno dice que hagas por voto en correo, también pide a tus votantes que hagan voto por correo. ¿Cómo ganas unas elecciones haciendo lo mismo que el otro imbécil, pero eficientemente? Ahí Trump perdió para mí las elecciones al pedir que no voten por correo, por bla 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 bla. Ahí perdió para mí, definitivamente. Y el último tema internacional que vamos a hablar, porque después tenemos un tema súper chévere que nos va a tomar en la última parte del podcast. Es un pequeño comentario sobre la desgraciada decisión de Argentina de permitir el aborto. Tremendo, tremendo, muchacho. No, no, mentira, mentira. Están destruyendo a la familia. Pues qué bien que lo hagan, no mentir. No, no, El Emilio es pro vida. Es Abdallah Lover y Provid. Más, más El Emilio está cancelado, no, saliendo full conservador. más cancelado imposible. no, no, mentira. En realidad a mí me alegra muchísimo que en Argentina se haya tomado esa decisión. Simplemente no vamos a comentar extensamente este caso porque no creemos que tenemos la investigación suficiente y no creemos que tampoco seamos los representantes adecuados. Sin embargo, Javi, sí nos interesa hablar sobre este tema, así que próximamente, tal vez cuando usted llegue a hacer debate del tema aquí en Ecuador, probablemente hagamos un episodio dedicado a eso con expertas sobre todo que nos ayuden en este tema. Y ahora, para ir a la parte final del podcast, nos vamos al deporte y a la política, que ya le hemos prometido hace algunas semanas que íbamos a tocar. Espera un segundo. Quiero recordarles a nuestros pocos oyentes que no se olviden que el 17 de diciembre se va a tratar una vez más de volver a, por así decirlo, mostrar que es inconstitucional la decisión en torno a los toros. No sé cuántas veces una persona puede ser tan insistente con un tema, pero una vez más recordamos que aquí funciona la democracia y la voz popular y quedó en constancia que la gente no quiere toros. Se ha avanzado mucho en este tema, ya casi no tenemos fiesta de toros, fiesta entre comillas, que para ese tipo de fiestas, no sé, les invito a ir a un matadero, tal vez. Pueden ir a... ¿Dónde hay mataderos? Bueno, no sé, camino al Molinuco hay un matadero gigante. Pueden ir a celebrar las cosas ahí si quieren. Por mí no tengo lío en eso. Incluso pueden bañarse en la sangre. No sé qué más barbarie quisieran. Pero Están como Trump. Siguen insistiendo. Como sea. No se van a dar por vencidos, creo. insisten e insisten y no se callan. Pero bueno, el punto es que el 17, una vez más vamos a tener a los conservadores de siempre. No me sorprendería que Esteban Cobo esté ahí otra vez, porque el Junior sí que se ha hecho cara en estos últimos tiempos, entre las armas, el tema del aborto, y ahora esto definitivamente es un personaje que lo vamos a seguir viendo y nos encanta que siga así, porque vamos a comenzar a armar memes de ti, definitivamente. Buenas palabras, la verdad. Yo antes solía ser un defensor de las corridas de toros e incluso fui algunas veces en las corridas de toros cuando todavía era un adolescente con pocas ideas. Pero de ahí tuve no la suerte, sino me tocó investigar las corridas de toros y ahí fue que me di cuenta que no tenía mucho sentido seguir haciendo estas fiestas. Y eso va a ser un tema polémico por mucho tiempo porque, bueno, mucha gente lo ve más por el tema económico tal vez y por el tema de querer emborracharse con los amigos en plenas fiestas de Quito, que creo que son los temas más importantes, más que la vida de un animal y la tortura,
que creo que a la final debería ser más importante proteger la vida de esos seres vivos que no sé, el entretenimiento de un poco seres humanos. Y ya sé que van a salir, si tú crees que un ser vivo no merece ser torturado, ¿por qué matarías a un ser vivo en el vientre de una mamá? Vamos, no es la misma cosa, por favor. No, no empecemos con eso. El aborto es Comenzando que totalmente... no, comenzando con que uno no es comparable y dos, no sé hasta qué punto es un ser vivo. O sea, hacerte un pajazo, técnicamente estás matando a un ser vivo. Y sí, la verdad es de eso. O sea, si quieren, ya pueden reactivar las fiestas de Quito y pueden poner a pelear a sus dos panas más piñeteros, ebrios en la Shidis y créanme, van a tener más espectáculo. Van a estar ebrios y van a haber violencia. No sé qué más quieren. Así es, y ahora sí, vamos con el último tema de este episodio, que es el fútbol y la política. Queremos hablarle hoy de algunos clubes que han tomado impacto políticamente, ha tomado ideas políticamente, y como el que más sabe de este club es José David, así que si nos puede hablar de San Pauli y de Hamburgo, es que por solo un pequeño dato, San Pauli es, digamos, del barrio rojo de Hamburgo, algo parecido al barrio rojo de Ámsterdam, un lugar muy chévere, si que alguna vez van a Hamburgo, lo recomiendo mucho que se paseen por ahí. Es bastante chévere. Y ahora sí, José, si nos puedes explicar un poco de la historia de San Pauli. Más que hacer una revisión histórica, creo que aquí debemos coincidir que probablemente este sea el mejor club del mundo. Y me refiero a que es el club que representa realmente el progresismo. Y no nos referimos a un progresismo capitalista como el de algunas marcas, sino nos referimos a un progresismo con conciencia de clase. Es un barrio rojo y, como lo menciona, y es un barrio lógicamente con una historia bastante interesante, que data desde los piratas hasta lo que vemos ahora, que es un club que está en la que está en la B de la Bundesliga y que es el único club con un presidente abiertamente gay, lo que no es un dato menor. Tampoco es un dato menor que han apadrinado un club de refugiados, si mal no recuerdo el nombre, era FC Lampedusa, también lo pueden buscar, lo pueden googlear tranquilamente. Es un club 100% de refugiados. Recordemos que en los últimos 10 años ha habido una ola de migración bastante fuerte hacia Europa por distintos conflictos políticos principalmente. Pero ¿qué es lo que hace realmente interesante? Es la identidad que construye este club. Una identidad en la que podemos ver dentro del estadio murales gigantes donde hay dos hombres besándose. Podemos ver cómo ellos han sido partícipes activos de ciertas protestas políticas en pos de los derechos de las personas, principalmente de los derechos de los refugiados, también de la comunidad LGTBI. Entonces, no sé, creo que es uno de los más grandes ejemplos de lo que es verdaderamente luchar por un ideal. Este segmento lo decidimos hacer luego de que muchas personas mencionaran a Maradona como uno de los ejemplos más grandes de antisistemas, pero queríamos mostrarles que realmente hay clubes y otros futbolistas que tienen esta misma característica. Y no es de menos. San Pauli rompió con uno de los sponsors más grandes en términos de indumentarias deportivas, como es Under Armour, y rechazó a Adidas y a Nike. ¿Por qué razón? Porque querían producir sus propias camisetas con tecnología lo más sustentable posible y que obviamente no estuviera ligada al abuso y a la mano de obra barata, como suele suceder con Nike y Adidas. Antes de que haya fanáticos que digan que Nike y Adidas hacen las cosas bien, sí, hacen las cosas bien en ciertos momentos, pero recuerden que no sé, que pueden vendernos cualquier noticia o cualquier idea tranquilamente por medio de publicidad, así que no confíen mucho en ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que el San Pauli sí se ha ganado el respeto de la comunidad internacional y sí se ha ganado el respeto a nivel de Alemania como uno de los equipos más amados. Y bueno, no sé, para mí el San Pauli sí representa mucho de lo que significa el deporte, no sé usted. Fue bueno que el reporte sea más como el del San Pauli. O sea, hoy en día ves equipos tan comerciales con presupuestos ridículos y salarios absurdos. O sea, imagínate cómo podría ser el fútbol si es que más equipos tomaran la iniciativa de, bueno, vamos a enfocarnos en algo que es tanto de la comunidad en la que estamos como de los valores en los que creemos, ¿no? Así que
Creo que representan la mejor parte del fútbol, probablemente. A mí lo único que no me gusta de esta historia es que no esté en la Bundesliga 1, o sea, en la máxima categoría del fútbol alemán, pateándole el culo al Bayern, no mentira. Sí, es muy interesante que como lo que dice Ricky, que cómo el capitalismo cambió tanto al fútbol que ahora es mucho más notoria la diferencia entre un equipo grande y un equipo pequeño, ¿no? Creo que en la misma Alemania, a pesar de que es digamos, un campeonato mucho más igualitario en ciertas cosas, igual la diferencia entre el Bayern y el equipo tabla de la Unión Berlín, en cuestiones de económicas se nota mucho más, tal vez no en las futbolísticas, pero tal vez en económicas sí es muy fuerte. Y que también un poco la pandemia ha desnudado todo eso, ¿no? En Ecuador se ve muy claro con el caso, por ejemplo, de el Nacional, que está a punto de descender a la Serie B, que tiene muchísimas deudas, mal manejo y entre otras cosas. Y claro, sí, el Corinthians fue un club de fútbol que durante la dictadura militar de Brasil hizo un movimiento llamado la democracia corintiana, que está liderado por uno de los grandes futbolistas de la época y de la selección brasileña, como Sócrates, en la que fue un periodo en el que muchas decisiones importantes, como contratar a un jugador, las reglas para las concentraciones futbolísticas, expresar opiniones contra la dictadura, por ejemplo, eran decididas por los mismos jugadores de una forma muy igualitaria. O sea, el voto del técnico valía lo mismo que de los jugadores y que lo mismo que el dirigente o el presidente del club. Entonces era una forma bastante, incluso yo tal vez diría que algo que no se ve, o tal vez se ve ahora de forma distinta, o sea, los jugadores tienen más poderes que los directores técnicos en muchos casos. Y también recientemente, por ejemplo, Corinthians, los hinchas de Corinthians son uno de los equipos que más se oponen a Bolsonaro, por ejemplo. Entonces es algo que se ha mantenido bastante fuerte con la historia del club y lo llevan con mucho orgullo. Sin embargo, también algunos jugadores que vivieron en esa época han criticado a Sócrates y a la democracia corintiana porque decían que no era del todo cierto, que habían algunos que tenían más votos, pero supongo que lo que cuenta aquí es un poco la intención como la mayoría de cosas. O sea, la tradición de Brasil de exigir una democracia directa, que creo que nace de la experiencia de la dictadura, se ve reflejada aquí súper bien. O sea, es un ejemplo de manejo por parte de los que al final del día son los trabajadores, ¿no? En el club, que los pero no solo ellos, sino también todas las personas que estaban aquí. Y no es sorprendente que haya sido un sociólogo el que impulsó esto justo durante la época de la dictadura, porque estas ideas, estoy seguro que el Partido de los Trabajadores, el PT ahí en Brasil, debe haber tenido mucha influencia en lo que se estaba dando. Y me imagino que también había muchos intelectuales como este sociólogo que eran parte de ese movimiento y estaban llevando esas ideas, en este caso al fútbol también. Pero sí, o sea, si es que estamos comparando el San Pauli con Corinthians aquí, lo que me gusta es un poco más cómo se incluyó en la estructura misma de el equipo y del manejo del equipo estas ideas radicales. No es solo como el San Pauli que, y bueno, no sé cómo ellos se manejen, la verdad. Puede ser que haya bastante de esto también, pero en este caso eso era lo que principalmente se les conoce al Corinthians, ¿no? Entonces, tenemos dos ejemplos diferentes de cómo equipos han estado tratando de promover cambio y promover ideas radicales y progresivas a través de su fútbol. Bueno, para completar la idea, definitivamente, el hecho de haber impulsado esta democracia dentro de la estela de un equipo tan fuerte como era el Corinthians y con jugadores de tanto renombre, fue algo bastante positivo. No hay que desmerecer, realmente son dos ejemplos espectaculares de lo que significaba los mensajes en el fútbol y la verdadera tradición en el deporte. Definitivamente, como mencionaba Pinzón, se ha hecho tan fuerte el tema del capitalismo y esos detalles que, bueno, el tema del Corinthians es algo que sucedió en la dictadura, o sea, ha sido de muchos años, más contemporáneo es lo que está haciendo el San Paulo. Sin embargo, son dos ejemplos por demás increíbles de cómo se puede transmitir un mensaje a través del deporte, en especial mensajes tan positivos. Y finalmente creo que, y bueno,
para no desmerecer, tenemos a uno de los equipos igualmente anarquista por excelencia de Europa, que es el Rayo Vallecano. Y creo que una vez más, Escape y Pinzón pueden hablar con un poco más de conocimiento de él. Sí, bueno, el Rayo Vallecano es un club de Madrid que vive justo entre uno de los dos de los clubes más ricos de España, como son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Es súper interesante porque el Atlético de Madrid por muchos años en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid era como que el Atlético de Madrid es más un equipo de pueblo y el Real Madrid, perdón, es un equipo más de ricos, pero el Atlético de Madrid en estos últimos años se ha convertido también en uno de los clubes más ricos de España. Por ejemplo, ha construido su nuevo estadio, el llamado el Wanda Metropolitano, con inversión de empresas chinas. Y entonces, en medio de estos dos tan grandes equipos y emblemáticos en el fútbol español, está el Rayo Vallecano, que actualmente está en segunda. Pero es un club fundado de obreros para obreros. Es un club también como el San Pauli que muchas veces se ha intentado oponer a el capitalismo que, por ejemplo, ahora tiene la Liga Española, sobre todo con la llegada de Cristiano Ronaldo y la rivalidad con Messi y todo eso. Y entonces el Rayito, aunque es un equipo modesto, siempre ha sido un club de obreros, para obreros y que de izquierda, anarquista, y aunque a pesar de que no ha tenido tantos éxitos como el Sao Paulo, también tiene cierta... en España tal vez es un poco diferente el cariño porque el fútbol es un deporte que trasciende casi todas las clases y no creo que usted tenga alguna más información sobre el Rayo que tengas, José. Yo creo que lo has dicho de manera espectacular. El Rayo y el San Pauli representan la viva cara de lo que significa el anarquismo en Europa. Bueno, más que nada los equipos que representan verdaderamente a las izquierdas. Son equipos que se fomentan y se siguen construyendo bajo una primicia de que deben de no estar a favor de estas prácticas mucho más capitalistas. Y como mencionamos, eso es muy admirable. En un mundo donde se pagaron casi 200 millones de euros por un jugador como Neymar, porque no sabemos qué hay debajo de todo lo que le pagaron al padre, es espectacular que hay equipos que realmente rescaten estos pequeños detalles y los hagan de la manera más correcta. Como mencionaba Ricky, lo importante no es que se quede en un mensaje o que solo digan como que si somos muy sustentables, como el caso de Adidas que produce que produce cierto nivel de las camisetas con plástico reciclado del océano, sino que se busque ya de manera mucho más integral valores mucho más importantes que rescatan de alguna forma al deporte. Sí, así es. Y también recuerdo que como sale en un libro el Rayo y otros clubes, hay un libro se llama el libro de Miguel Fernández Dubira, que describe algunos de estos clubes, entre ellos del Rayo Vallecano. Y él lo que dice del Rayito es que es un club distinto en el que ha hecho huelga cuando otros clubes no lo han hecho. Las pancratas que salen sacar en los estadios demuestran que ahí no hay solo anarquistas, sino que hay comunistas, hay socialistas, es muy diverso digamos, la mezcla política que hay en ese club en sus hinchas y es muy interesante. Y para cerrar, otro club de fútbol que me parece muy interesante y que se une un poco a la figura de Diego Maradona. Era un personaje que se denominaba de ideología de izquierda, que empezó su carrera en Argentinos Juniors, que fue también uno de los clubes formados por personas con ideología del anarquismo, ¿no? Y que es un club que fue campeón de Copa Libertadores, que tiene algunos títulos en la Liga Argentina, que disputó una final en ese entonces del Mundial de Clubes, la llamada Copa Intercontinental, que si no estoy mal perdió en penales con la Juventus. Y este club se formó en relación como en homenaje, perdón, a los militantes anarquistas que fueron condenados a penas de muerte en la llamada Los Mártires de Chicago en 1904, que Ricky tal vez tiene alguna información de eso, no sé, la celebración del 1 de mayo del Día del Trabajador. Así que no sé si Ricky tiene tal vez alguna información, ya que vive ahí. Prácticamente lo que tú dijiste. O sea,
Se recuerda protestas que hubo y también se recuerda la violencia policial que hubo en respuesta a eso. Prácticamente es un movimiento internacional que está pidiendo por años y años la disminución de la jornada de trabajo, o sea, empezando por pedir 12 horas, después 10 horas y finalmente 8 horas, ¿no? Y eso, o sea, se ve en Europa, aquí en Estados Unidos también, o sea, la internacional de los trabajadores, parte coordinando estos esfuerzos, todo. Y en este caso lo que tú estabas hablando es de los esfuerzos que se dan aquí específicamente. Entonces yo creo que resumiste bastante bien exactamente lo que pasó, pero es parte de un contexto más amplio esto de reducir la jornada laboral. También me hace acuerdo a la gente que cree que Henry Ford fue el que decidió que se debería reducir la jornada laboral y que por tanto se le debe a él, ¿no? Que tenemos hoy en día la jornada laboral de 8 horas, lo que es un chiste bien malo. Sí, justo te Pero iba a sí, este decir, es un ese fue, ejemplo de la... perdón, dale tú. no, solo iba a decir que ese fue tu chiste agrio del día. Este es el chiste agrio del día, ajá. Pero como tú dices, Emilio, esto es parte de una pelea donde sí, o sea, mucha gente perdieron vidas por pedir una jornada laboral de 8 horas. Así es, perfecto. Y para cerrar este segmento quiero hacerles una pregunta porque muchas veces mucha gente opina que dentro del fútbol no cabe la política o las ideologías políticas, pero aquí vemos que claramente sí sucede y sí son... Pero la pregunta es si son realmente necesarias, sobre todo en el fútbol moderno y en el sistema moderno en el que vivimos, que sigan existiendo clubes así, o simplemente preferirían un club un poco más callado que solo le importa hacer algo así como el Real Madrid, por ejemplo, y yo soy hincha del Real Madrid, pero sí es cierto que a veces ellos evitan meterse mucho en la política porque opinan que no hay cabida para eso. ¿Y qué opinan ustedes en cambio? Por desgracia, parece que todos estos equipos le quedan cortos, ¿no? Los equipos grandes, los equipos con harto billete. Lo que tiene sentido, o sea, es un negocio al final del día. Así que hasta que no deje de ser un negocio, puedes disfrutar, apoyar a estos clubes por convicción ideológica, ¿no? Pero estás hablando estrictamente del deporte y del fútbol. Probablemente no vas a ver la calidad más alta de fútbol en estos equipos. Sí, definitivamente es algo que se va a ir perdiendo con el tiempo, supongo, pero que definitivamente dan representación de que atrás de todo, de todas las cámaras y de todos los arreglos de Photoshop que vemos en los jugadores, hay un poco más de espíritu. Y supongo que eso es algo importante. Como dicen, puedes seguir estos equipos por un tema de convicción, y ya, antes de que nos critiquen en los comentarios, no mencionamos ni al Bayern Múnich ni al Barcelona de España por justamente esta misma razón. Pueden haber tenido trasfondos históricos un poco diferentes, pero siempre fueron parte del status quo del deporte y se fueron adaptando junto a él. No es el mismo caso de un Rayo Vallecano o un San Pauli, que son una excepción completamente gigante a la regla. Así es, y lamentablemente hubiéramos incluido un equipo de acá, pero que hasta donde yo sé no hay. Y encontramos una información que supuestamente el Barcelona de Guayaquil fue formado por anarquistas. Yo tengo mis dudas, pero bueno, dejamos ese dato por si acaso. Y con esto vamos a cerrar el podcast de esta semana. Queremos recordarles que nos sigan a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Se suscriban a nuestro canal en YouTube. Y recordarles que estamos haciendo una pequeña regalo de Navidad por parte de Javi. Hoy martes ya estamos en el cuarto día, así que estén pendientes en nuestras redes de la noche. Ya hemos lanzado 3 regalos, así que están muy chéveres. Y son unos memes muy divertidos. Y el 24, el día de Nochebuena, vamos a lanzar el villancico con un amigo que nos ayudará prestándonos su voz para la canción. Y por mi parte, nos veremos la próxima semana. Gracias por escucharnos y les dejo las palabras de mis camaradas para que se despidan. Pilas de ese villancico que va a estar bueno. La, camaradas. Señor elegante. Mijines es como nos deberían llamar, la verdad. Pero bueno, ya saben, la despedida de siempre, cuídense, sigue habiendo pandemia, pórtense un poco mal. No, no, mentira, pórtense muy mal.
sean parte de equipos anarquistas, más bien vuélvanse anarquistas. El mundo sería mucho mejor. Fundemos un equipo anarquista, dice. Sí, puede ser una buena idea. Es interesante el hecho de que esta cultura de los equipos anarquistas prevalezca tan fuerte en Europa y en Latinoamérica, creo que en toda Latinoamérica sí se perdió bastante. Esto es culpa del alcohol, no mentira. No sé realmente de qué sería la culpa. Pero sí, es verdad que no hay muchos clubes anarquistas, al menos aquí en Ecuador no hay, en Argentina hay algunos, también podemos mencionar tal vez el Racing de Club Avellaneda. Si es que les gusta este tema, pueden escribirnos y haremos tal vez otra entrega, puede ser tal vez de otro deporte también, porque en el fútbol americano en los últimos años han habido full protestas de en el fútbol americano, también en el básquetbol, este meses recientes hubo una protesta en la NBA, en la Fórmula 1 también, Lewis Hamilton también es una de las caras más fuertes dentro del movimiento dentro del deporte de la Black Lives Matter. Así que si es que les gustó el tema, peguen me gusta y próximamente también hablaremos de esto. Así que por mí, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar.